Bienvenido a todos, ¿no? Ahora sí, podemos hablar a más un clase alumno, ¿no? Sería una clase invertida de nosotros para ustedes. Y hoy el tema, como hablé a ustedes, es ingresar al universo de la microbiología con la bacteria Staphylococcus aureus por una estudiante, ¿no? Del tercer semestre, María Fernanda, nuestra directora de marketing, ¿no? Y va a hablar un poquito más sobre esa bacteria que nosotros como médicos vamos a encontrar mucho, de verdad, mucho durante nuestra carrera, durante nuestra vida. Como hablé a ustedes, el tema nosotros vamos a hacer lo más superficial posible, pero nunca es fácil, no muy fácil. Entonces, anoten las dudas, sacamos en el final y hay una sorpresa a ustedes en el final, pero aguarden más un poquito. María, con usted, la presentación hoy es mía y de María, pero María es la líder. María, con usted, chica. Gracias, Fran, por la presentación. Como Karan dijo, mi nombre es María Fernanda y soy estudiante de tercer semestre. Hoy día voy a hablar sobre lo que es Staphylococcus aureus. Bueno, empezando, voy a hablar sobre las generalidades. Primero, esta bacteria forma parte de nuestra microbiota comensal. Es decir, que va a estar en nuestra flora bacteriana normal, específicamente en la zona de las vías respiratorias superiores, la piel y también parte del aparato genitourinario. Va a pertenecer a la familia Micrococcacea. Como podemos ver en la imagen, va a tener forma de cocos, vulgarmente bolitas, redonditos, pero científicamente cocos. Eh, Igual, como observan en la imagen, todas están, ¿no?, juntas, abolladitas, en forma agrupadas como racimo de uvas. Es un coco gram positivo, es por eso que se va a teñir de color azul violeta. Es coagulasa positivo y catalasa positivo. Es decir, que esta bacteria va a producir ambas enzimas. Más adelante les voy a explicar por qué es importante mencionar esta parte. Y también es llamada como un coco piógeno, ya que va a producir exudado purulento o vulgarmente llamado pus. Es una bacteria anaerobia facultativa. Quiero decir que va a vivir con o sin oxígeno, con poco oxígeno. Ella es resistente a todo, como también a la defecación. Entonces va a poder vivir en cualquier superficie, no es nutricionalmente estricto. Como reservorio estamos nosotros, los humanos y los animales. Tiene una capacidad muy grande de generar plásmidos de resistencia a los antibióticos antimicrobianos, ¿no? Es por eso que esta bacteria es muy importante estudiarla, ya que hoy en día es la bacteria número 1 en las infecciones nosocomiales dentro del hospital, ¿no? Debido a esto, la resistencia a los antimicrobianos es algo muy preocupante y también porque básicamente resistente a todo, puede estar en la superficie. Y bueno, su inactivación se da a 60 grados centígrados puestos en 1 hora, ¿no? Luego voy a hablar sobre los factores de virulencia, que podemos dividirlos en dos partes, los estructurales y los no estructurales. Los estructurales son aquellos que forman parte del cuerpo de la bacteria en sí, de su morfología. Entonces tenemos a lo que es la cápsula mucoide, como la podemos ver aquí, que va a actuar como adhesina, se va a adherir a la célula que va a infectar. También tenemos a la proteína A y los ácidos teicoicos, que son muy importantes, que van a tener la función de antifagocitarias, es decir, que van a impedir que las células blancas la fagociten. Luego tenemos los factores de virulencia no estructurales, que pueden ser enzimas como la coagulasa, catalasa, hialuronidasa y la nucleasa. ¿Qué hace cada una? La coagulasa va a, como lo dice su nombre, coagular la sangre. La catalasa va a romper los enlaces de oxígeno, hidrógeno y también del peróxido de hidrógeno. Luego tenemos la hialuronidasa, que es una enzima que va a permitir que esta bacteria penetre en el tejido, ya que va a romper los enlaces del ácido hialurónico.
Y tenemos nucleasa, que lo que va a hacer es que va a dañar el ADN de la célula infectada, ¿no? Luego tenemos las toxinas. Tenemos hemolicinas que van a romper las membranas de los eritrocitos. Luego están las leucocitinas que van a formar poros en las células infectadas, haciendo que esta membrana semipermeable sea aún más permeable. Luego tenemos la toxina foliativa que va a causar epidermólisis. Tenemos la toxina del síndrome del shock tóxico, como su nombre dice, va a causar el shock tóxico. Y la enterotoxina, que va a ser la responsable de las infecciones alimentarias. Bueno, luego tenemos lo que es el mecanismo de transmisión. Puede darse de persona a persona o a través de fómites. De persona a persona puede ser como algo que actualmente estamos viviendo, que sería el COVID, a través de gotitas de saliva, ¿no? De las personas cuando hablan, cuando estornudan, cuando tosen. Esa sería una transmisión de persona a persona. Y de fómites, por ejemplo, de utensilios infectados. Por ejemplo, en el hospital, el estetoscopio, ¿no? Vamos de paciente a paciente y a veces sin limpiarlo, entonces vamos infectando a diferentes pacientes. Eso sería un fómite, el objeto. Pueden ingresar por la piel íntegra, por los folículos pilosos y las glándulas sudoríparas. Ahí es donde van a causar infección de piel y tejidos blandos. También al momento de entrar a las heridas abiertas o traumatismo de piel, como ser quemaduras, va a entrar también por las vías respiratorias, causando neumonía estafilocócica, y también por la vía digestiva, causando intoxicación alimentaria, como ya dije. Algo que quería resaltar aquí, que es muy importante, es que las neumonías estafilocócicas son las neumonías número 1 de los nosocomios, ¿no? De los hospitales. Es lo primero que hay que pensar en este microorganismo cuando se obtiene una neumonía en el hospital. Una de las diferencias con las neumonías por el neumococo sería que los escalofríos, que las estafilocócicas van a causar escalofríos. Luego está lo que es la vía digestiva. Esta intoxicación alimentaria va a causar vómitos explosivos y normalmente sin fiebre. Luego tenemos, bueno, es responsable, como dije, de las infecciones nosocomiales. Va a causar bacteremias, neumonías, infecciones de heridas. Aquí tengo imágenes, ¿no? Por ejemplo, la superficie aquí de la vía central. Directamente vamos a introducir las bacterias en el paciente. La bacteremia significa que la bacteria va a llegar a la sangre, ¿no? Luego tenemos lo que es las neumonías en los nosocomios adquiridas en el hospital. Siempre es la primera sospecha es Staphylococcus aureus. Y luego tenemos infecciones de heridas postoperatorias em, y también infecciones de prótesis. Leso. Luego tenemos otro tipo de infecciones por invasividad. Tenemos infección en la piel y tejidos blandos. Van a causar furúnculos, ¿no? Normalmente va en el hospital las personas quemadas y también las heridas postoperatorias son las más propensas a infectarse. Luego, por toxigenicidad, tenemos la intoxicación alimentaria. Como dije, no presenta fiebre. Son vómitos explosivos, normalmente también da diarrea, calambres en el estómago. La diarrea dura de 1 a 2 días y normalmente suele curarse solo, ¿no? Pero algo muy característico es el vómito explosivo, que no van a poder aguantarse ni para ir al baño ni nada. Luego tenemos el síndrome de shock tóxico, aquí lo podemos ver en este niño. Básicamente el cuerpo entra en un descontrol por la bacteria, por esta toxina, ¿no? La toxina del shock tóxico. También algo que quería recalcar mucho es que las personas más propensas a infectarse por este microorganismo
son los niños, las personas de edades extremas, ¿no? Los adultos mayores y los niños, bebés, y también personas inmunodeprimidas, como que tengan VIH o que estén en terapia intensiva. Aquí tenemos, por ejemplo, un furúnculo, también causa foliculitis o la piel escaldada. Chao, amor. Luego, como diagnóstico clínico, es simple. Como ya mi compañero Karan habló, es muy simple. Cualquier infección que sea intrahospitalar, cualquier neumonía intrahospitalar, lesiones infectadas y heridas infectadas intrahospitalarmente, la primera sospecha es el Staphylococcus aureus. Básicamente eso. Pero es una sospecha que se lo debe llevar a hacer un diagnóstico en el laboratorio, ¿no? Por ejemplo, se pueden tomar muestras de los exudados de las heridas o de esputo, puede ser también de heces fecales. Se va a hacer con eso un cultivo de manitol salino donde se van a observar colonias de color amarillento. Es un agar selectivo. Se puede hacer también las pruebas de catalasa y coagulasa. A esto quería llegar. La familia de los estafilococos son catalasa positivos. Pero toda esta familia, el único que es coagulasa positivo, el único es el Staphylococcus aureus. Y es por eso que se lo va a diferenciar. Así, es algo importante. Ahora, hay que hacer un antibiograma para ver qué cepa nos tocó y ver a qué antimicrobiano es sensible. Y tinción de Gram. Ahora, al momento del tratamiento, se puede usar oxacilina y vancomicina en los últimos casos, porque ya se han demostrado que hay algunas cepas que ya son resistentes a la vancomicina. Todo esto por el uso indiscriminado de los antimicrobianos. Entonces, por eso puse aquí en la parte de abajo, siempre realizar un antibiograma antes de medicar a cualquier paciente. Sea la infección que sea, siempre se debe hacer un antibiograma porque nosotros mismos estamos creando las bacterias multiresistentes, ya que estas bacterias entran en contacto con nuevos antibióticos y puede o no que se hagan resistentes y luego van a crear a las bacterias hijas, ¿no? Ya las van a crear, ya van a salir ellas genéticamente resistentes a diferentes antibióticos, como pasó con el Staphylococcus aureus, que realmente es alarmante, ya que como dije, hay algunas cepas que ya están resistentes a la vancomicina. Entonces eso se debe usar en los últimos casos siempre. Luego, como profilaxis, tenemos el lavado de manos siempre. Creo que no es solo para esta bacteria, es para todas, virus, bacterias, hongos, siempre es el lavado de manos. Desinfectar heridas y drenar el foco de infección también para evitar sepsis y todas las complicaciones, siempre estar desinfectándolas. También las superficies, mantenerlas limpias, las camillas, el estetoscopio, todas las superficies en el hospital, siempre mantenerlos limpios y usar equipamiento de protección, ¿no? Para protegernos a nosotros y proteger a los demás. Cambiar los guantes también de paciente a paciente es lo que se debería hacer, usar un par de guantes para cada paciente, que muchas veces no se hace, pero así es como nosotros mismos nos convertimos en los transmisores, ¿no? de estas infecciones. Entonces nosotros como doctores tenemos que tener más cuidado para cuidarnos nosotros y también a los pacientes. Y bueno, aquí tenemos el caso clínico. Pero creo que primero, no sé si Karan quiera aumentar algo más. Sí, puede volver dos. Ahí. La siguiente. ¿Está? De la vancomicina. Ah, ok. Ahí bien. Mire, vamos ahora, mire, anoten bien las dudas cuanto a la parte más teórica que habló la doctora María, pero ahora quiero direccionar un poquito más a los estudiantes de tercero, cuarto, quinto, si posible, si hay sexto semestre. Nosotros estamos hablando de un proceso infeccioso relacionado a una neumonía, ¿no? Intrahospitalar. Y ahí nosotros vamos a tener dos relaciones muy importantes. Una,
una neumonía relacionada a no ventilación mecánica, significa que el paciente no está teniendo apoyo respiratorio de un aparelho. Y la segunda sería relacionada a la utilización de ventilación mecánica. Cuando nosotros hablamos en eso, nosotros estamos mirando dos situaciones completamente diferentes de tratamento. ¿Por qué hablo eso? Porque muchas de las veces nosotros encontramos un paciente, un señor o un niño, ¿no? Que inicialmente llegó al hospital con una neumonía de la comunidad ocasionada por qual bacteria? Por la bacteria Streptococcus pneumoniae, que también es de la flora normal, es una bacteria comensal. ¿Cómo nosotros podemos pegar esa bacteria? ¿Cómo nosotros podemos evoluir para un cuadro de neumonía? En dos momentos. Uno, o tenemos una baja de la inmunidad, eso puede ser por estrés, puede ser por el clima, ese cambio loco que tenemos tanto acá en Brasil cuanto ahí en Bolivia o en otros países, no sé. Una situación. La segunda situación sería por un estrés. Y ahí nosotros entonces, por alguna razón, esa bacteria va a entrar en el trato respiratorio, llegar en la parte de cambio, ¿no? de aires, ¿no? De gases, y allá va a generar una síndrome de condensación, una neumonía, llamada de neumonía de la comunidad, porque nosotros pegamos esa bacteria, esa situación, esa enfermedad, fuera de nuestra casa, fuera del hospital. Una situación. Ese paciente entonces va a tratar dentro del hospital. Allá, ese paciente, hay una peora de ese cuadro clínico y ese paciente entonces necesita de una ayuda, de una atención dentro de una unidad de tratamiento intensivo. Mire, una situación muy grave, ¿no? Una situación muy grave. Entonces, ese paciente va a tener también una probabilidad de tener una relación, un contacto con ese Staphylococcus aureus. Y ahí entran los dos momentos que hablé a ustedes. Uno, el paciente solamente está allá para hacer un tratamiento por la necesidad de tomar un antibiótico intravenoso o parenteral, ou el paciente necessita de auxílio respiratório. Assim como nós estamos mirando os pacientes com COVID, como falamos em Brasil, o paciente está ganhando um tubo. O paciente está entrando em la utilização de uma ventilação mecânica. Essa bactéria tem uma prioridade, tem uma particularidade que pode aderir-se em esse aparelho ou pode se multiplicar adentro del aparelho. E aí nosotros entonces hablamos que esse paciente tem um processo infeccioso nasocomial. Nasocomio é o mesmo que uma infecção intrahospitalar. E por que estou falando isso? Por el tratamento, por el critério médico. Isso vocês têm que ter desde o primeiro semestre. Não se utiliza vancomicina, não se utiliza medicação de última geração em paciente. Não se utiliza. Isso é protocolo. Nós temos que seguir um protocolo de atendimento. A OMS genera um protocolo, um guia para que nós médicos tenhamos uma base para fazer esse tratamento. E há um protocolo para o paciente que não teve a infecção nasocomial com o mecanismo de ventilação, e há um protocolo para o paciente que se hice uso do aparelho de ventilação. Como nós vamos fazer? Pero caramba, você está me falando, como a doutora Maria falou, nós temos que fazer, então, um antibiograma, pero eu sei que antibiograma leva 7 dias para sair. E como hago o paciente? Seguindo a medicina baseada em evidência. Quem faz isso? OMS é a madre que direciona isso a nós. Entende? Então, temos um protocolo para hacer uma dose de ataque a esse paciente hasta a salida do antibiograma. Saliu o antibiograma, nós vamos a cambiar a medicação ou manter a medicação base que nós temos
gracias a la medicina baseada em evidência. Isso para todas as bactérias, isso para todo o mecanismo de defesa que nós, médicos, vamos a ajudar a uma paciente. Inclusive, infecção do trato geniturinário, que também podemos ter a presença do Staphylococcus aureus allá. E aí nós volvemos um pouquinho e hablamos a seguinte coisa. Há uma síndrome, como falou agora a senhorita Maria, a doutora Maria, nossa apresentadora, de la síndrome del choque tóxico. Então, nós podemos mirar duas bactérias que podem ser uma síndrome del choque tóxico. Não exclusivamente, pero graças a medicina baseada em evidência, nós temos dados que vão direcionar a dois. Uma, Staphylococcus aureus e Staphylococcus pyogenes. Pero vamos falar um pouquinho de aureus, como nós temos o tema de hoje. É uma toxina que essa bactéria tem como mecanismo sua liberação. É a toxina estafilocóxica, onde nós encontramos muito isso para que dar um exemplo vivo a vocês. Um exemplo vivo. Mulheres que utilizam tampones. Eu não sei se é um termo correto falar isso em castelhano, de verdade. Se é, Maria, me ajude com isso. Pero é muito... ¿Está certo? É isso? Sim. Bien. Então, a utilização de tampones, muitas das vezes a mulher fala, não, tranquila, eu vou utilizar solamente um dia. De verdade, eu não sei o ciclo certo de utilizar, pero eu sei que há um tempo para utilizar isso. E muitas das vezes a mulher ultrapassa o tempo. Tenho um fluxo baixo, então vou utilizar por mais tempo. Isso é um problema, porque o fator mecânico relacionado a esses tampones vai criar um clima. 4 horas, mire, tenho a informação aqui, 4 horas é o tempo máximo. E eu sei que há mulheres que utilizam muito mais. É um crime isso contra vocês mesmas, porque vocês estão criando um ambiente propício para a evolução desse microorganismo, não só desse como outros. Estamos criando um caldo de cultivo. Tudo que a bactéria quer há ali. Há sangue, há oxígeno, há a temperatura. Não, imagine isso. Pero essa bactéria não solamente vai ser sua multiplicação ou sua proliferação, como vai ser o processo de colonização. Como seria isso? Essa bactéria vai agregar-se ao tecido, vai multiplicar-se, e em contato com esse tecido vai ser a liberação de toxinas, especificamente exotoxinas, para fora do corpo. Como isso? Vamos resumir um pouquinho. Temos uma célula, essa bactéria vai aderir-se à parede celular, pero a toxina não vai para dentro da célula, isso seria endotoxina. Nós estamos generando uma toxina exo, ela vai generar essa toxina e vai para a luz do órgão especificamente, e allá vai ter, então, uma absorção do corpo e vai ter sua ação. Especificamente no sistema nervioso central, muitas das vezes. E aí nós temos N ativações de quimiocinas, de prostaglandinas, e aí temos muito mais, e doutora Caballero depois pode nos ajudar um pouquinho mais quanto a isso, que de verdade é um tema muito importante e que de verdade é um processo infeccioso gravíssimo que pode levar a paciente a um choque séptico e a morte. É uma toxina muito grave. E também podemos falar que vai ter muitas evoluções, como síndrome respiratória, como fascites necrotizantes, não? Há muitas situações, mas vamos a direcionar, então, só para que vocês possam compreender que é grave. E a conduta do médico é o principal. Como habla uma doutora que passa uma matéria excelente a nós de projeto integrador, o contato médico-paciente é o mais importante, porque é allá que você vai diagnosticar o paciente com muita sabedoria, porque, como habla um doutor, há muito tempo falou a nós, você solamente vai encontrar aquilo que você conhece, não? Só vai encontrar aquilo que você conhece. Se não tem o conhecimento, hermano, pode buscar
50.000 exames diferentes que não vai conhecer, não vai saber o que busca. Então, só quero complementar com isso, Maria, que o tratamento é o mais importante, já que o processo é uno solo, não? Então, atenção em isso, chicos, quando for a buscar um tratamento, quando for a compreender as enfermedades, sempre há um protocolo, busquem o protocolo, há uma normativa, não? Donde nós buscamos isso? Medicina baseada em evidência. É excelente, tem que ler muito artículo, há uma base, não? Doutora Caballero, quer complementar algo antes de empezarmos el caso clínico? No, bueno, creo que la charla de hoy tiene una orientación más del diagnóstico, ¿no? De esta bacteria. No sé si realmente vale la pena entrar en la anatomía patológica, porque como ustedes mismos mencionaban, es tan variado, ¿no? el efecto que puede provocar esta bacteria, que puede ir desde un simple absceso en la piel hasta una sepsis, ¿no? Provocada por el estafilococo. Entonces, creo que el mensaje con el que nos tenemos que quedar hoy, por lo menos, es eso, ¿no? O sea, que es una bacteria que está en todas partes, en cualquier superficie, en cualquier artefacto que nosotros podemos tomar y llevarnos a la boca, tocarnos la piel, ¿no? Está tan presente esta bacteria en nuestro ambiente y además ella vive en nuestra piel, ¿no? Sí. Porque ella es parte de la flora normal de nuestra piel. ¿Cuándo se vuelve peligrosa o patológica? Cuando nuestras defensas bajan o cuando existen en la piel lesiones que le facilitan el ingreso a los tejidos más profundos, ¿no? Entonces, yo creo que nos tenemos que quedar con esa idea, que es una bacteria que está muy presente. Cuando ustedes, tenemos la mala costumbre de cada vez que nos vemos un granito que tiene la puntita blanca, se convierte así en un deseo irrefrenable, ¿no? De apretarlo y explotarlo. Piensen que eso puede ser un absceso, que dentro de ese absceso, por pequeño que sea, puede haber Staphylococcus aureus, y seguramente hay, y ese pequeño absceso que nosotros tratamos de exprimir para que expulse ese exudado purulento que tiene ahí adentro, a veces no solo se rompe como para expulsar el contenido hacia afuera, sino que a veces también se rompe en la profundidad. Y ese mismo exudado purulento puede comenzar a extenderse, perdón, hacia tejidos más profundos, y así comienza la fascitis necrotizante en la zona del periné, principalmente, sobre todo en los hombres, que es una patología sumamente difícil de controlar, que pone en verdad en riesgo la vida del paciente, ¿no? Entonces, tenemos que resistir la tentación ante todos los granitos con la puntita blanca, de preferencia no exprimirlos o tomar las precauciones, ¿no? De limpiar correctamente la piel al momento de apretarlos, y darle tiempo también de maduración, ¿no? Todo absceso tiene un proceso de maduración hasta que está listo para expulsar todo ese contenido purulento. Y la verdad